Hola, es una alegría para mí poder compartir con ustedes otro tema en el día de hoy y vamos a continuar con lo que habíamos comenzado en la presentación anterior. Ustedes recordarán que se titulaba Oísteis que fue dicho y allí analizamos específicamente una frase de Jesús respecto de lo que se le instruyó a los hombres de Dios, al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Y nosotros vemos que Jesús repite este mismo concepto, este mismo motivo en Mateo capítulo 5, 43 y nos introduce otro concepto, otra palabra que fue dicha a los antiguos. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y si nosotros buscamos en el Antiguo Testamento, y específicamente en la ley, en el Pentateuco, el versículo por lo menos que encontré más cercano que parece indicar esto en forma explícita es el que se encuentra en Deuteronomio capítulo 23 versículo 6 que dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Y acá a nosotros se nos presenta en cierto sentido una disyuntiva y al mismo tiempo una alerta o un peligro muy grande, y es el siguiente. Si nosotros tomáramos estos dos versículos únicamente y cerramos la Biblia y nos quedamos con estos conceptos, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué peligro corremos? Lo vamos a ver bien explicado en el siguiente versículo. Los invito a que vayamos a Santiago capítulo 1 versículo 23, que es el siguiente. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y noten ustedes cuál es la característica que tiene la palabra de Dios, la característica que tiene la ley de Dios. La ley de Dios, la palabra de Dios, cuando nosotros la recibimos y nosotros no la guardamos en nuestro corazón, ¿qué es lo que sucede? Nos olvidamos de qué? Nos olvidamos de que esa palabra está reflejando nuestro rostro, de que esta ley nos está mostrando cómo somos nosotros. Y este es el punto clave aquí. Y este es el punto que es muy importante tener en cuenta y que al mismo tiempo explica, nos da razón y sentido al por qué la Biblia fue escrita así, de una manera que parece, entre comillas, contradictorio. Quizás resumiendo el concepto de lo que venimos diciendo hasta aquí. ¿Cuál es el riesgo, el peligro que tenemos si nosotros no tomamos absolutamente toda la revelación, si nosotros no tomamos especialmente el Evangelio de la vida de Cristo en la tierra? Nos vamos a ver enfrentados o vamos a correr el peligro de que de leer porciones de las Escrituras, como estas que hemos visto aquí, como las que hemos visto en la presentación anterior, y pensar, creer que mirando esa palabra y esa ley estamos viendo el carácter de Dios, cuando en realidad en ese momento, en esos textos específicamente, nos está revelando qué cosa? Nos está revelando nuestro propio rostro natural, nos está revelando nuestra propia condición. Y así como nosotros vimos en la presentación anterior que el vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, rotura por rotura, quemadura por quemadura, el anhelo o ese sentido estricto de justicia, entre comillas, humano, de causar exactamente el mismo nivel de daño al otro ser que lo originó o que lo causó, tiene un origen humano. Tiene un origen de humano y Jesús viene a decir un pero, viene a poner un pero a ese tipo de justicia. Y el peligro que nosotros corremos es olvidar que esto fue puesto en la ley, en la palabra, ¿para qué? Para que nos mostrara cómo somos nosotros, para que mostrara nuestra condición natural. Y es un poco lo que nos dice Santiago 1, 23 y 24. Lo volvemos a leer. Dice, si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, es decir, que no la guarda, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era.
Es decir, el hombre mira la ley y lo que está viendo es su rostro, y se olvida de que él es así, y piensa que eso que ve, ese rostro natural que ve en la ley, es el rostro de Dios. Y ahí es donde se equivoca, y ahí es donde vemos nosotros el gran peligro que el ser humano corre. ¿Cuál es el peligro? De no incorporar absolutamente toda la revelación, de no incorporar la vida y la interpretación que Cristo hace de la ley por nosotros. ¿Para qué? Para, como hemos visto un par de temas anteriores, darnos la revelación completa, final y acabada de Dios. Para Él, que es la imagen perfecta de el Padre, nos revele cómo es Dios. Y es interesante porque nosotros habíamos visto en Levítico capítulo 19 que este principio que Cristo vino a enseñar de dar la mejilla, de no resistirse al malo, eh, está presentado por Cristo en el Pentateuco, en la ley. En Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y noten que esto inclusive está en el aspecto de hablar mal del prójimo. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. Y luego define, explica qué es lo que implica este chismear. Implica atentar contra la vida de qué? Del prójimo. Y quizás el punto que quisiera destacar aquí es en contraposición al versículo que leímos eh, en el cual decía Jesús, oísteis que fue dicho amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, nosotros vemos que en Levítico se nos dice de que hemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús nos define, nos explica cómo es esto, en qué consiste. En Lucas capítulo 6, versículo 31 dice, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De la misma forma en la cual nosotros queremos que nos traten a nosotros, así hemos de tratar a los demás. Así es como amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y así como habíamos visto en la presentación anterior, que oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, ahora, así como en esa presentación vimos que Jesús le ponía un pero a esa frase, a la frase que acabamos de leer ahora, Jesús también le vuelve a poner un pero. Y habíamos visto en la presentación anterior de que fue Jesús el que inspiró y le dio esas palabras a Moisés. Sin embargo, él mismo le da un pero a esa palabra que habíamos descubierto y visto en la presentación anterior, que es la voluntad del hombre. Son los caminos perversos del hombre los que llevaron a que Dios finalmente incorpore dentro de sus mandatos lo que el hombre tenía en su corazón. En el ejemplo que proveímos en ese momento, o los ejemplos que proveímos en ese momento, estaba el adulterio, el hecho de tener rey y el de ojo por ojo, diente por diente. Pero noten ustedes ahora que Jesús le vuelve a poner un pero a lo que se fue dicho a los antiguos, y lo volvemos a leer en Mateo 5:43 dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y noten ustedes que aquí Jesús vuelve a poner un pero. Y a pesar de que lo anterior fue inspirado por Cristo, Cristo mismo dice pero yo les digo, y esto viene de Cristo mismo, de su corazón, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y así es como se nos revela el verdadero cumplimiento de la ley. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no penséis que he venido a abrogar la ley, sino que he venido a ¿qué? A cumplirla. Y es en estas palabras y en estas acciones que nosotros podemos ver el verdadero, completo y acabado cumplimiento de la ley de Dios. Ahora, un punto que me gustaría destacar de todo esto es que la palabra amad, allí en el versículo 44, la palabra en griego es agapao,
y hablaremos en más detalle respecto de esta palabra, la palabra ágape, que se traduce como amor en castellano, y su uso en el Nuevo Testamento. Y al respecto, hablando del peligro del cual hicimos mención recién, ¿no? Ese peligro de que vayamos a la ley de Dios y que si no guardamos la palabra de Dios, si no la atesoramos, corremos el riesgo de vernos a nosotros mismos en vez de ver a Dios en esa ley y pensar que es de Dios esas instrucciones de ojo por ojo, diente por diente, de vida por vida, de aborrecer al enemigo, pensamos que son de Dios y en realidad son un espejo, me están mostrando cómo soy yo. Ese riesgo terrible que existe y que existe por la dureza del corazón del hombre, porque el corazón del hombre se endurece ante la revelación de su propia condición y busca olvidarse de eso, cuando en realidad es un remedio, es la búsqueda o el propósito o la forma en la cual Dios tiene para revelarnos nuestra condición. Ese peligro nosotros lo hemos vivido y eh, lo hemos vivido en la vida de Jesús y específicamente en cómo los fariseos reaccionaron a la palabra de Jesús. Noten ustedes cómo estos versículos nos ilustran este concepto y este principio. En Juan 39, Juan 8:39, en Juan 8:39 nosotros leemos que dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Y nosotros vemos aquí que el hecho de procurar matar implica, conlleva, tiene en sí mismo una acción que no está de acuerdo al mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. No está de acuerdo al mandamiento de, de amar a tu enemigo. Está en contra de ese mandamiento. Y nosotros nos procuramos qué fue lo que hizo Abraham. Y ahí tenemos que en Gálatas capítulo 3 versículo 6 nos dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y lo que nosotros vemos es que ante la revelación de la palabra de Dios, Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Creyó. Él creyó la palabra de Dios y le fue contado por justicia. Lo hemos explicado en otros temas, pero el que le fue contado por justicia significa que le fue revelada a Abraham su condición pecaminosa, que pidió el perdón y le fue perdonado. Eso fue lo que vivió Abraham en esa instancia, pero Abraham creyó en la palabra de Dios, la guardó y la atesoró en su corazón. Y eso es lo que hace que aquel que viva esto venga a ser hijo de Abraham. Y lo interesante es que lo que Jesús está planteando es que eso es lo que no vivieron los fariseos. En el versículo de Juan que leímos recién, capítulo 8, dice, esto no hizo Abraham. ¿Qué es lo que no hizo Abraham? Procurar matar al Hijo de Dios. ¿Cómo sabemos que no lo hizo? ¿Por qué? Porque él guardó y atesoró la palabra. En cambio, aquel que es oidor olvidadizo, aquel que no atesora y guarda la palabra, ¿qué es lo que termina haciendo? La termina crucificando. Empieza con la palabra audible, empieza con la palabra escrita. El rechazo empieza ahí, pero termina en la crucifixión personal de Cristo, así como lo vemos en esta historia. Y así es como nosotros vemos que el hombre muchas veces cuando la escritura lo presenta en su condición tal cual como le es, cuando la escritura es un espejo, el hombre se retira, se retrotrae, se olvida de su condición natural y allí es donde empieza a atribuirle a Dios las características que le son propias. Lee la escritura, lee la palabra y cree que está viendo a Dios cuando está en realidad viendo su propio corazón. Y nosotros podemos ver cómo todo esto se desarrolla y se manifiesta y Jesús lo explica claramente en el contexto este de Juan capítulo 8. Lo leemos de vuelta desde el 39 que dice así. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y el 42 dice,
Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Y seguimos en el 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y aquí nosotros empezamos a ver el padre de las ideas, de los conceptos, y aquí nosotros empezamos a ver de quién nosotros venimos a ser hijos en función de si recibimos y atesoramos y guardamos toda la palabra de Dios o no. Los fariseos, ellos que aborrecían a Jesús y lo querían matar, estaban cumpliendo lo que decía el Antiguo Testamento en ese sentido, en la mente de ellos. Sin embargo, ¿por qué ellos pensaban así? Porque habían rechazado parte de la palabra, porque no habían atesorado toda la palabra. Y al no atesorar toda la palabra, eso nos lleva a rechazar a Cristo, al ver un Cristo que es diferente a los conceptos que ellos tienen, a esos conceptos justamente de aborrecer al enemigo. Al ver a un Cristo que es diferente, no lo toleran, buscan apedrearlo, buscan matarlo. Y Jesús les declara eso, y Jesús les dice de quién están ellos tomando esas ideas. Y Jesús les dice: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Así que nosotros vemos que Jesús dice que aquellos que aman a Dios aman a aquel a quien ha salido de Dios. Pero sin embargo, ellos, al manifestar los deseos de matarlo, ¿los deseos de quién estaban ejecutando? Estaban ejecutando los deseos de su padre, el diablo. Y ahí Jesús nos dice que el que es homicida, el que quita la vida desde el principio, el que no ha permanecido en la verdad, es el gran engañador, es Lucifer, es Satanás. Y así es como nosotros vemos como dos líneas, dos filiaciones completamente se presentan. Tenemos al Padre, que es amor, que ama a su Hijo y envía a su Hijo. Envía su palabra, la revelación de su carácter, que es Cristo. Nosotros tenemos que Abraham recibió y guardó toda la palabra. Consecuentemente, amó a la palabra de Dios, amó a Cristo, vio su día y se alegró. Tenemos al pueblo de Israel que recibió la palabra de Dios, endureció su corazón, no quiso escuchar más la palabra de Dios, y Dios les da su voluntad. Por su corazón endurecido les permite divorciarse, les permite tener rey, les permite el ojo por ojo y les permite aborrecer a sus enemigos, a pesar que en ese mismo discurso les dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, no te vengues. A pesar de eso, ellos, ¿qué es lo que eligen? Ellos eligen olvidarse de la palabra de Dios, ellos eligen rechazar la palabra de Dios y seguir la imaginación de su propio malvado corazón. Y así es como queda registrado en las Escrituras ese rechazo de ellos, y las Escrituras de esa forma vienen a ser un espejo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos acercamos, si no recibimos la totalidad, la completa totalidad de la palabra de Dios y la guardamos en nuestro corazón, si no recibimos la revelación de Cristo en nuestra vida, además de ser un espejo, lo que vamos a empezar a ver es, vamos a ver en Dios nuestros propios atributos malvados. Y nosotros vemos que eso ocurre después con los fariseos. Creyendo, imaginándose hacer obra para Dios, terminarían expulsando a los discípulos y matando y crucificando a Cristo. Y como Cristo mismo profetizó: porque me desconocen a mí y al Padre, porque desconocen al Padre y al Hijo, os expulsarán de las sinagogas. Y así ocurrirá con todo aquel que no reciba la totalidad de la revelación, que tenga siempre presente cuál es su condición propia, y se aferre a la revelación de Cristo en esta tierra, al cumplimiento que Cristo hizo de la ley en esta tierra. Y si nosotros nos ponemos a pensar, cuando el versículo dice no matarás, está diciendo: estás matando ahora.
estás matando, nos estás revelando nuestra condición. Y eso es lo que nosotros tenemos que atesorar y guardar en nuestro corazón. ¿Para qué? Para recordar que en nosotros mismos, en nuestra carne, está el impulso natural de quitarle la vida al otro. ¿En qué? En el aborrecimiento. ¿En qué? En llamarle nombres a los demás. ¿En qué? En andar chismeando. Lo hemos visto todo esto. Y si nosotros nos olvidamos de esta condición propia, se la empezaremos a atribuir a Dios. La ley, el no matarás, fue dado para que nosotros recordemos nuestra condición. Y es propio al ser humano que ponerle la culpa propia a otro, buscarse un chivo expiatorio. Y eso ocurre con aquel que no guarda y atesora toda la palabra. Empieza a ver en Dios, en la ley de Dios, en su escritura, en su palabra, sus propios atributos, su propio carácter. Y es interesante porque Jesús le dijo a los fariseos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías. Y es interesante porque ese testimonio había sido dado en voz audible en los días del bautismo de Jesús. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Si ellos hubiesen guardado y atesorado toda la palabra de Dios, hubiesen reconocido el Hijo de Dios, hubiesen reconocido la palabra de Dios. El hecho de que lo rechazaran, el hecho de que lo quisieran matar, revelaba, ponía de manifiesto el rechazo y la lucha que ellos tenían en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, para dejar las conciencias calmadas, tomaban parte de la escritura, esa que reflejaba su propia condición, esa que está diseñada para ser espejo, con el propósito de que vayamos a Dios, se quedaron con eso, rechazaron el resto y así buscaban matar a Jesús. Y ahora volvamos al Sermón del Monte y completemos de leer lo que Jesús les decía a sus oyentes. Jesús, ahí como leímos en Mateo capítulo 5, dice, oísteis, el versículo 43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y Jesús continúa ahí en el 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Y aquí el punto que me gustaría destacar es de que Jesús le negó a los fariseos la condición de ser hijos de Dios. Y Jesús se reconoce a sí mismo como hijo de Dios, no solamente por haber salido del Padre, sino por el hecho de que de amar al mundo, de amar a su pueblo y venir y encarnarse. Y nosotros notamos que el énfasis que Jesús hace aquí en este versículo es de que esa apelación, ese llamado de amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacer bien a los que nos aborrecen y orar por los que nos ultrajan y persiguen, hacer vivir eso, ¿qué es lo que implica? Implica venir a ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos. Y como habíamos visto en Juan capítulo 8, la condición de hijos está en que está basada en la conducta, en el carácter. Jesús les negó a los fariseos que sean hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no hacían lo que Abraham hacía, porque no vivían lo que Abraham había vivido, porque no guardaban la palabra que Abraham había guardado. Y así nosotros vemos que Jesús nos dice que para ser hijos de Dios tenemos que hacer lo que Dios hace. ¿Y qué es lo que Dios hace? Dios ama a sus enemigos, bendice a los que lo maldicen, hace bien a aquellos que le aborrecen. Y es en esta conducta, en este vivir, en este carácter, que nosotros podemos venir a ser hijos de Dios. ¿En qué sentido?
de ser como Él es. Y noten ustedes cómo lo expresa Lucas capítulo 6, versículo 35. Dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y aquí tenemos la explicación que se veía, se intuía en el versículo anterior. Lo que Jesús nos está diciendo es de que amemos a nuestros enemigos, que les hagamos el bien y que no esperemos nada a cambio, porque haciendo eso venimos a ser hijos de ¿quién? De Dios. ¿Y por qué es que venimos a ser hijos de Dios? Porque Él es así, porque Él es así con los que le aborrecen, porque Él es así con aquellos que se consideran sus enemigos. Y aquí nosotros tenemos una revelación del carácter de Dios. Esas instrucciones que fueron dadas en el Antiguo Testamento, Jesús las viene y las enmarca en su correcto contexto, en el contexto de la dureza del corazón. Y Él viene a mostrar y a vivir el verdadero cumplimiento de la ley. Viene a enseñarnos que el carácter de Dios es de puro amor. Y nosotros nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Cuál es el Dios que Jesús estaba presentando? Y lo vamos a leer en dos versículos para responder esta pregunta puntual, ¿no? ¿Cuál es el Dios que Jesús estaba presentando? En Marcos 12:26 leemos que dice así, ¿no? Respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza diciendo yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Eso en Marcos, ¿qué es lo que vemos? El Dios que Jesús predica y presenta es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y en Juan 8:54 dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Así que nosotros vemos que en todas estas características que Jesús viene dándole al Padre respecto de ser benigno y de amar a sus enemigos y de aquellos que lo maldicen, está presentando al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, está presentando al Dios del pueblo de Israel. El Dios del pueblo de Israel es el Padre de Jesús. Y acá nosotros nos podemos hacer la pregunta y la vamos a responder en forma explícita. ¿Qué hace Dios con sus enemigos, aquellos que lo maldicen, lo aborrecen, lo ultrajan y lo persiguen? Lo que Dios hace es, los ama, los bendice, les hace el bien y anhela lo mejor por ellos. Eso es lo que hace nuestro Padre Celestial. Así es nuestro Padre Celestial. Y se nos llama, se nos invita a abandonar el odio, a abandonar las palabras que no son buenas, se nos llama a orar por todos aquellos que están enemistados con nosotros mismos. Y, y noten ustedes que en definitiva la evidencia que nosotros tenemos de que Dios es así, la tenemos en que envió a su Hijo. Noten ustedes lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 10. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Así que nosotros vemos aquí que aún nosotros, siendo enemigos de Dios, Él mandó a su Hijo para salvarnos. Y así nosotros podemos ver de que Dios ama aún a sus enemigos, de que Dios amó a aquellos que se le habían declarado enemigos y estuvo dispuesto a enviarles a su Hijo. ¿Para qué? Para que hagan con Él lo que quieran, pero al mismo tiempo para que Él se les pueda revelar a ellos, para que Él se les pueda dar a conocer, para que le conozcan a través de la vida y de la persona de su Hijo amado. Y así nosotros llegamos a la conclusión de esta sección del discurso de Jesús. Y me gustaría que lo leamos de vuelta para ver y prestemos atención a cómo cierra. Lo leemos en Mateo capítulo 5, versículo 43, que dice de la siguiente manera, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo,
Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y aquí nosotros tenemos un llamado, una invitación a ser perfectos como Dios, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y al mismo tiempo que tenemos este llamado, esta invitación, vemos que la definición de perfecto en qué consiste, consiste en hacer esto que Dios hace. Y haciendo esto que Dios vive, venimos a ser sus hijos. ¿Y esto que Dios hace qué es? El ser perfecto. ¿En qué consiste? Consiste en amar a los enemigos, en bendecirlos, en hacerles el bien y en orar por ellos. Esto está descrito o explicado eh, el texto paralelo, en Lucas capítulo 6, versículo 35 dice, Amad pues a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Así que nosotros vemos que la perfección, ¿en qué consiste? En ser misericordiosos. Esa es la perfección a la cual Dios nos está llamando. Ser misericordiosos, ¿qué es lo que significa? Significa amar a nuestros enemigos, orar por ellos, hacerles el bien y eh, orar por ellos, bendecirlos. Bendecirlos, ¿qué significa? Hablar bien de ellos, pensar bien de ellos, no vengarse de ellos. Así es el carácter de nuestro Padre y viviendo eso es como nosotros podemos venir a ser hijos de Dios. Ahora vemos que para poder entenderlo y comprenderlo claramente necesitamos, es imprescindible ver la vida de Cristo aquí en la tierra y contemplarlo, contemplar cómo Él actuó, cómo Él vivió y aprender y recibir sus enseñanzas. Y no solamente eso, sino que vemos cuán importante es, cuán clave es para no quedarnos con la imagen de nuestro rostro, para no ver nuestra carnalidad, nuestra propia pecaminosidad en las escrituras, cuán clave, cuán importante es tomar absolutamente toda la escritura, absolutamente toda, y guardarla, recibirla y atesorarla en el corazón. No solamente eso, sino enfocarnos en Cristo y su vida aquí en la tierra. Que Dios nos ayude a vivir esto y que podamos así ser hijos de nuestro Padre que está en los cielos, misericordiosos los unos para con los otros. Gracias por haberme escuchado y nos vemos en la próxima presentación. Hasta luego.